pueden tomar asiento y vamos a venir al libro de Apocalipsis, por favor. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por la audiencia virtual, los que nos están siguiendo en Facebook. Tenemos personas desde Perú, desde Chile que nos están siguiendo y están aprendiendo de la palabra del Señor. Así que queremos darles la bienvenida, agradecerles por seguirnos, y a los que todavía no nos siguen en redes sociales, por favor, denle suscribirse. Si tienen preguntas o comentarios, los pueden dejar en el área de comentarios. Entonces vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 22, y el tema que tenemos para el día de hoy es Prepárate, Cristo viene. Comenzamos hace 26 semanas, estamos en la semana 27, predicando sobre Apocalipsis por un mandato del Señor que nos habló a inicios de enero de 2018 de predicar sobre Apocalipsis. Y al principio, cuando escuchamos esto y comenzamos a implementarnos, nos parecía que iba a ser una tarea muy pesada, muy difícil, y teníamos ciertas dudas con respecto a que si el libro es demasiado denso, que si la iglesia iba a poder seguir el paso de la enseñanza. Pero muchas veces Dios nos pone cosas al frente que son retos, ¿sabe? Y tenemos que aprender a abordar los retos en fe. En ocasiones no son agradables, en ocasiones son cosas que no nos van a gustar, pero cuando nosotros respondemos en obediencia a lo que Dios nos pide, téngalo por seguro que Dios le va a bendecir y le va a respaldar en lo que usted hace. Amén. Puede hacer un proyecto de estudio, puede hacer un ministerio, puede hacer un familiar, el predicarle del evangelio, puede hacer algo que usted quiera cambiar en su vida. Si es conforme a la palabra y usted ora y le crea al Señor, le aseguro que Dios le va a respaldar. Amén. Y en el caso de Apocalipsis, creo que cada uno de los que estamos aquí podemos validar que durante el transcurso del año 2018 y lo que llevamos del 2019, Dios se ha glorificado. Son muchas las personas que se han acercado a comentarnos cómo de una o de otra manera, a lo largo del año, en momentos específicos, la palabra de Dios vino para darles una respuesta. ¿Y sabe usted por qué ocurre eso? Eso ocurre cuando el corazón de la persona quiere agradar al Señor. Y no han faltado los que nos han dicho, justamente durante esta semana yo estaba pensando sobre esto, y cuando se predicó de este tema, Dios trajo una respuesta. De ahí la importancia de lo que el apóstol Pablo dijo en algún momento: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Parte de lo que enseñamos en el discipulado es eso. Usted y yo, como hijos de Dios, para poder crecer espiritualmente, tenemos dos componentes que hacen que esto ocurra. Número uno es su devocional, su tiempo diario con Dios, el estar en la palabra y la oración. Y número dos es la comunión con la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Y en un cuerpo ningún órgano sobra, ¿cierto? Pero para que los órganos trabajen y los miembros como tiene que ser, necesitan estar insertados. Para que ocurra lo que dice Pablo, que es que la savia, la sangre, que es Cristo, alimente, nutra cada uno de esos órganos y de esos miembros. Es decir, aquel cristiano llanero solitario o Capitán América, ¿verdad?, que anda por allá y dice, no, yo vivo mi espiritualidad a mi manera, eso, not so, no es tan así. La palabra de Dios nos manda que tenemos que estar insertados en un cuerpo, porque Dios no solamente quiere su crecimiento interno y desarrollo, también Él le ha dotado a usted de capacidades y de cosas que Él quiere que de una u otra manera eso esté en la iglesia también. ¿Quién dice amén? Necesitamos estar allí. Entonces, por medio de la predicación de la palabra y de Apocalipsis, hemos notado cómo Dios ha traído una madurez a la iglesia. ¿Madurez en qué sentido? Madurez en lo que llamamos muchas veces una adolescencia espiritual. Cuando uno evalúa a los adolescentes, ¿cómo era uno adolescente? Todos eran súper cuerdos y sensatos, ¿verdad? Bueno, también hay adolescencia prolongada, que eso lo vamos a ver en perspectivas un día de estos. Existe el síndrome de la adolescencia prolongada, que tenemos adolescentes de 100 y 80 kilos, ¿verdad?, en la iglesia. Pero no estamos hablando de eso, hablamos de la adolescencia espiritual. Por lo general, el adolescente vive para él, él es su centro, todo gira alrededor suyo, ¿cierto? A nadie le pasó. Sin embargo, esa normalidad de nuestra adolescencia, por cuanto recibimos ese cóctel de hormonas que nos transforma y no sabemos pensar claramente en esas edades, comienza el Señor en la ley de la vida a hacernos cambiar, a hacernos madurar y hacernos entender que hay cosas más importantes que nosotros,
que hay cosas más allá, que hay asuntos que tienen una importancia y una relevancia que hay que seguirse. Y en el Espíritu es exactamente igual. Cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a conocer su amor, conocemos de las bondades, de las promesas, del Dios que perdona, del Dios que ayuda, del Dios que levanta, del Dios que está con nosotros. Pero llega el momento en el cual el Señor, aparte de revelarnos esa identidad de que somos hijos suyos, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos exhorta, que Él nos empuja, también comienza a decirnos, y también quiero que sean discípulos, y que sean ministros, que sean siervos, que sean siervas. Y eso no necesariamente indica que usted tiene que andar con una Biblia debajo del brazo, caminando de aquí para allá, diciendo aleluya y con una pandereta de llavero. Sino que sus prioridades de vida comienzan a cambiar. Amén. Y dentro de esas prioridades, lo primero que se establece es lo primero. ¿Sabe usted qué es lo primero? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y si ese mandamiento haya cabida en un hijo de Dios, absolutamente todo lo que esté en su entorno comienza a cambiar. Porque ya usted no empieza a pensar tanto en lo que yo quiero, en lo que yo hago, sino en qué es lo que Dios quiere y cómo quiere Dios que yo viva mi vida a partir de esa verdad. Es decir, Él nos lleva a darnos una óptica como si estuviéramos a 10,000 pies de altura y ya no nos importan tanto los asuntos de acá. Ya nuestros afanes y nuestros hobbies y demás no es que los vamos a dejar de hacer, sino que también comienzan como por un efecto dominó a colocarse en la prioridad que tienen que tener. Nuestros ídolos, el mundo, el dinero, la sociedad, los amigos, la vanidad y todas esas cosas, Dios comienza a quitarlos del corazón gentilmente, y si no tan gentil, después Él va tratando también para que se coloque solamente Dios allá arriba y que aprendamos a vivir de la manera que Él quiere que vivamos. ¿Cómo? De una manera abundante. Él dijo que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y eso no quiere decir que vamos a tener la cuenta en el Gran Caimán con 30 millones de euros. Eso quiere decir que nuestra vida va a ser objetiva, asertiva para lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces Apocalipsis tiene la gran particularidad de que ataca o enfoca ese punto de esa adolescencia espiritual para ayudarnos a comprender maduramente en dónde estamos hoy como hijos de Dios y como iglesia, y hacia dónde nos dirigimos como grupo, hacia dónde lleva el Señor la iglesia. Y si usted recuerda, dentro de lo que hemos estado revisando, Él lo hace de la siguiente manera. Cuando Juan dice la palabra que es tomado y es llevado a la isla de Patmos, el Señor le habla. Y hemos leído este versículo muchas veces y lo voy a leer de nuevo, donde el Espíritu Santo, el Señor, le habla a Juan y le dice la razón por la cual Él va a escribir ese libro y qué es lo que Él quiere hacer. En Apocalipsis capítulo 1, Él le habla de la siguiente forma y le dice a Juan: escribe esto que has visto, y lo que ahora sucede, y lo que va a suceder después de esto. ¿Qué le estaba hablando Juan en ese momento, el Señor a Juan, a través de este mensaje? Le estaba diciendo: escribe esto que has visto. Él está hablando y está teniendo una visión del Señor. Y le dice: y lo que ahora sucede. Y lo que ahora sucede tiene que ver con lo que estaba aconteciendo con las 7 iglesias localmente, es decir, en la provincia de Asia Menor. Y luego le dice: y lo que va a suceder después de esto. Y estos son los capítulos 4 en adelante, cuando comienza a revelarse y a mostrarle sobre los juicios, sobre los sellos, sobre las trompetas, sobre las copas. Le habla también sobre Roma, ¿verdad? Sobre la Babilonia. Y ocurre algo muy interesante, que es lo siguiente: el Señor le habla de Babilonia y le dice que va a haber una estrategia religiosa, y le habla también de una estrategia comercial. Y esa estrategia que va a usar Babilonia, que es el sistema espiritual, la estructura que va a haber en los últimos tiempos, va a estar operando en la tierra, y habla de que va a haber una centralización de poderes religiosos, poderes espirituales, poderes económicos, que va a ejercer su influencia sobre un grupo principal, y es la gente que queda aquí una vez que el rapto ocurre. Si usted ha estado siguiendo la enseñanza, podrá haber escuchado y entendido que hay un evento cardinal importantísimo que va a tomar lugar,
y ese evento es el rapto. Cuando este evento tome lugar, dice la Biblia, que una vez que la iglesia es levantada en los aires para recibir al Señor, viene un periodo de 7 años, compuesto de 2 partes, de 3.5 cada uno. Y dice que en ese periodo de 7 años hay una figura que va a tomar lugar, y es el anticristo o el antimesías. Pero ese antimesías no va a trabajar solo, tiene refuerzos, y es una triada también. Habla del falso profeta y habla de la bestia. Y entendemos cómo la bestia va a ejercer un trabajo a nivel comercial, hay una estrategia comercial, y cómo el falso profeta tiene una estrategia a nivel religioso. A nivel religioso esa estrategia se llama la nueva religión, tiene que ver con el orden mundial, donde va a haber una centralización y este líder va a levantarse como una voz para ofrecerle al mundo en ese periodo de 7 años una paz. Ahora, ¿qué de malo tiene que se ofrezca una paz? La palabra de Dios nos enseña que hay una paz que da Dios y hay una paz que da el mundo. Recordemos que la Biblia dice que Satanás es un ángel de luz y él muchas veces se disfraza para mostrar cosas que las personas sencillas las escuchan y dicen, no, pero eso es bueno, eso está bien. Pero si usted lo revisa y ve las fuentes de las cosas, a través del discernimiento del Espíritu Santo se da cuenta que no es lo que aparenta ser. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia dice y que tengamos el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos habla el capítulo 17 y 18 de Babilonia con respecto a la estrategia religiosa que va a tener el falso profeta? El falso profeta no va a ser solamente una figura, va a ser una persona que va a tener influencia sobre muchos grupos, sobre diferentes filosofías, religiones. Él va a poder lograr una centralización de ellos y él va a ofrecerles una paz mundial. Y vemos esta noticia, esto ocurrió hace 6 días, básicamente, donde tenemos al Papa Francisco, que se ha reunido con el imán musulmán, y son de los grupos más poderosos que hay ahorita en la tierra a nivel religioso, buscando una paz para lograr establecerla a nivel mundial. Esto ocurrió hace 6 días. Y es muy interesante porque cuando el Señor nos manda a predicar de Apocalipsis este año, ¿usted cree que Dios no tenía en cuenta esto? Para que nosotros lo comprendiéramos y lo entendiéramos. ¿Qué nos deja saber? Nos deja saber una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar Apocalipsis, y esa es tener visibilidad de los tiempos bíblicos. Amén. La palabra de Dios nos enseña, Jesús en un momento hablándole a Israel, les dice, ¿ustedes no disciernen los sazones del tiempo? ¿No reconocen lo que está pasando? Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a justamente eso, discernir los tiempos, comprender cuáles son las estructuras espirituales, qué está pasando y poder darnos cuenta cómo el tiempo y la venida del Señor está más cerca de lo que parece. Si usted se da cuenta de todo lo que hemos estudiado en Apocalipsis durante este año, ya a nivel tecnológico, a nivel natural, prácticamente está toda la tecnología necesaria para que se pueda estructurar ese periodo de 7 años que lo describe Daniel como la semana 70. Ya tenemos la tecnología. Hace 100 años, si usted pensaba, ¿cómo es posible que un evento que está ocurriendo en Israel sea visto por todos los ojos al mismo tiempo? Hace 100 años era imposible para nosotros pensar esto. ¿Cómo es posible que se pueda controlar cuando una persona va a comprar o va a hacer un negocio o va a vender en todo el mundo en un periodo tan corto y con lo grande que es el planeta? Ya tenemos la tecnología para lograr todo esto. Es decir, ya todo está cristalizado. Lo único que detiene, el Señor sabrá qué es. Pero hay ciertas cosas que tienen que tomar lugar a nivel político para que se pueda centralizar, sobre todo las lecturas biométricas para detectar en dónde están las personas, y que a nivel económico se establezcan ciertas cosas. Pero ya la estrategia religiosa está siendo establecida, está siendo dada y está siendo comunicada. ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto? Prepararnos, tener visibilidad. Como iglesia, trabajar en unidad. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice que nosotros tenemos que estar unánimes. Y eso va más allá de tener a la esposa bien abrazada y saludar a los compañeros y a los amigos en la iglesia. Eso tiene que ver con unidad de ánimo, unanimidad, es decir, estar todos en lo que tenemos que estar. Muchas veces venimos a la iglesia, salimos y después volvemos a nuestras cosas. Y cuando digo nuestras cosas no me refiero a que usted caiga en pecado, sino que se nos olvida que nosotros aquí estamos de pasada.
La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir, dice la Escritura, de manera sabia, redimiendo el tiempo. Y Apocalipsis causa esto. Uno de los efectos que tiene es que nosotros nos demos cuenta de que no vivimos solo para nosotros, de que hay algo que viene, un acontecimiento y acontecimientos preponderantes, importantes, y nosotros tenemos que prepararnos para que esto ocurra. ¿Quién dice amén? Entonces, a la hora de llegar al capítulo 22, hemos visto las razones por las cuales Apocalipsis es escrito. Sabemos que fue enviado a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que esas iglesias estaban en un tiempo de persecución, y esa era la situación en aquel momento presente para Juan y para esos 7 grupos y grupos que habían allá. Pero después le comenta lo que va a pasar al futuro, y ese futuro compete lo que nosotros estamos viendo hoy, pero también cosas que van a suceder. ¿Y de qué servía toda esta información y esta visibilidad que el Espíritu Santo le estaba dando a Juan? Pues que la iglesia se preparara. Y al llegar al capítulo 22, el Señor mismo, Jesucristo, es el que le está hablando y cierra con cosas bien importantes que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes de continuar con el material y lo que vamos a ver, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 22. Así que voy a invitarle a que venga a la palabra, si usted ya lo tiene abierto, pues muy bien. Apocalipsis capítulo 22, voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente. Apocalipsis capítulo 22, vamos a comenzar en el versículo 1. Perdón, voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Dice: después me mostró un río limpio, de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Y me dijo también: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga siendo justo, siga practicando la justicia, y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, que diga: ven. Y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, y de la santa ciudad, y de lo que está escrito en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. ¿Quién dice amén? Excelente. Muy bien, vemos acá cómo el Señor está hablándole a través del Espíritu Santo a Juan y mostrándole las cosas que han de pasar y el sello de este libro. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué el Señor le estaba mostrando a Juan este mensaje? Se ha comentado en diferentes ocasiones. Recordemos que la iglesia en ese momento, ya Juan era el último de los apóstoles que había interactuado con el Señor directamente. Ya él había, ¿verdad?, crecido, ya era un hombre mayor, ya los demás no estaban y había cierta incertidumbre en la iglesia con respecto a qué vamos a hacer. Tenían claro una gran comisión que tenían que realizar, pero no sabían por cuánto tiempo, qué era lo que iban a hacer exactamente y hasta dónde tenían que realizarlo. Aquí el Señor viene para poner el sello de todo este proceso, de lo que Él les habló estando en la tierra, diciéndoles, sigan haciéndolo hasta este momento. Va a haber un rapto y después yo me voy a encargar de la humanidad. Le habla de los juicios, le habla de cómo Él va a venir, que Él nos va a transformar y aquí ya está introduciéndolo en lo que van a ser las esferas celestiales. Y le habla, lo primero que le habla en el capítulo 1 y 2 son de los beneficios que nosotros vamos a tener en la Nueva Jerusalén. ¿Cuáles son esos beneficios? Le habla con respecto a un agua de vida, que dice que es transparente como el cristal y que fluye del trono de Dios y del Cordero. Dice que ese río de vida tiene aproximadamente 14,000 millas de largo. ¿Y dónde va a estar ese gran río de la vida? Va a estar en la Nueva Jerusalén, que como vimos hace 22 días, tiene forma de un cubo, un gran cubo. Y que su distancia es básicamente desde donde estamos nosotros aquí en Costa Rica aproximadamente a Nuevo México, ¿verdad? Y es cuadrada en todas sus aristas, de ancho, de largo, de alto, tiene las mismas dimensiones. Y ese lugar el Señor lo está preparando y va a ser el lugar donde el cual la iglesia del Señor va a tener morada y ahí vamos a estar con Él. Y después del milenio, el Señor va a comenzar a través de nosotros a desarrollar actividades aquí en la tierra. Entonces este río está allí y tiene una razón de ser. Dice que las hojas de ese árbol son usadas como medicina para sanar a las naciones. Y dice que el río está a ambos lados de la calle. Y parece curioso, uno puede pensar, bueno, ¿será que es como un arbusto? Pensaba, y que el río le pasa por en medio. La interpretación más aproximada es que el río va a estar con árboles a ambos lados, es decir, a lo largo del río va a haber árboles que van a estar allí presentes. Y esas hojas, dice que son para medicina y que va a dar frutos durante todo el año. Es decir, vamos a comer, vamos a seguir comiendo, gloria a Dios, dice más de uno. Vamos a seguir comiendo en el cielo. A pesar de que vamos a tener cuerpos nuevos y demás, probablemente como Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén, en un estado pristino y de perfección, pero tenían que comer. Todo excepto el jamón serrano, ¿cierto? No, todo excepto aquel árbol que el Señor había dejado. Podían comer de todo. En el estado de perfección en que estaban, podían comer. Y nos muestra por aquí que probablemente vamos a seguir comiendo. Y qué dicha, porque vemos algunos que tenemos debilidad por los helados y por ciertas cosas que queremos seguirlas viendo y quién sabe si vamos a tener helados, pero va a haber alimento allá cuando estemos con el Señor. Nos dice que este río y este árbol de vida van a estar allá y van a estar dando fruto. Son parte de las cosas que el Señor ha preparado para nosotros que vamos a llegar allá arriba. Y comienza el Señor a hablar de los últimos mandamientos que Él le entrega a la iglesia. Y uno de ellos lo vemos en el capítulo 8, cuando le habla y le dice el Señor lo siguiente: yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Estaba teniendo esta gran visión. Cuando las oí, vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú, y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora a Dios únicamente. Y de aquí podemos nosotros sacar una aplicación importante con respecto a quién tiene un hijo de Dios que adorar o ante quién se tiene que postrar. Al único que se tiene que adorar es al Señor. Es delante de Él que usted se tiene que postrar, no delante de ningún ángel ni delante de nada creado.
Solamente Él, el Creador. ¿Quién dice amén? Por supuesto, podemos comprender lo que le estaba pasando a Juan, teniendo semejante visión y las cosas que está viendo, probablemente se salió un poco de sus casillas y al ver semejante cosa, él se postra para adorar a ese ángel. Pero el ángel inmediatamente lo corrige y le dice, no señor, arriba, levántese, adore solamente a Dios, porque Él es el único que merece la alabanza. Y así como nos entrega este mandamiento de adorar a Dios, es imposible no notar cómo está totalmente alineado con el primer mandamiento que hablábamos antes. El último y el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabe? Y es que esto es algo que a nosotros tiene que entrarnos en algún momento. Porque no es sino hasta que nosotros comenzamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y amarlo y adorarlo por lo que Él es, más que por lo que hace, que entonces nuestro corazón se inclina ante Él y ya no se inclina tanto hacia lo que hay allá afuera. Amén. Cuando nosotros somos capaces de decirle a Dios, bueno Dios, yo quiero tanto esto, tanto, pero la verdad es que te amo más y soy capaz de vivir sin esto, ahí usted se está autocomprobando que tanto ama usted algo o alguien. Cuando usted es capaz de decirle, vea Dios, es que este asunto a mí me cuesta, me atrae, me es difícil pensar vivir sin esto. Es como si la palabra de Dios en un espejo nos muestra cómo está nuestro corazón, qué es lo que está pasando a lo interno, y el Señor nos permite por medio de esa radiografía decirnos, hay un poco de idolatría en esta área. Necesitas dejar esto para que entonces el Señor tome esa posición y podamos caminar en lo que Él tiene. El primer y el último mandamiento de la palabra tiene que ver con nosotros adorar a Dios, únicamente a Dios. No hay papá, no hay cónyuge, no hay hijo, no hay hija, no hay fortuna, no hay carrera, no hay nada que tenga que tener esa posición. ¿Quién dice amén? Solamente Él. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, muchas veces porque mientras eso no se dé en nuestra vida, pasamos atados a algo o a alguien. Y el Señor necesita ir tratando con nosotros para que eso se suelte y entonces poder caminar de la manera que el Señor quiere y llegar a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Continuamos. En el versículo 10 les dice algo muy interesante. Le dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo está? Está cerca. Y el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. La Reina Valera contemporánea me gusta como lo pone. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí y qué tiene que ver todo esto que dice? Pareciera como si de alguna manera el Señor se desinteresara de las personas. El que es injusto siga siendo injusto y el que es santo siga siendo santo. Pareciera como que llega el punto en el cual Dios se desentiende y no es así en realidad. Para poder comprender de qué es lo que nos está hablando aquí, hay que verlo a la luz del versículo anterior que acabamos de leer, el 10. Cuando Él le dice, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. ¿De qué está hablando el Señor? Si recordamos, hay un paralelo de esto en el libro de Daniel, cuando el Señor le muestra a Daniel el tiempo final y le dice, selle las palabras del libro. Es decir, esto no se va a comunicar. Aquí es todo lo contrario. Le dice, no selles las palabras de este libro. Es decir, hay un tiempo que todavía está vigente y está abierto. ¿Cuál es ese tiempo que está vigente para la humanidad? Se llama la era de la gracia, en la cual usted y yo, así como un día llegamos o estamos hoy, depende, no sé cómo estemos algunos aquí, llenos de delitos y pecados, dice la Biblia. ¿O no? Ustedes llegaron limpios al Señor, pulcros. Todos llegamos así, llenos de delitos, de pecados. El Señor, por medio de la sangre de Cristo, dice que Él cambia. Si los pecados eran tan rojos como la sangre, los hace blancos como la nieve. ¿Quién tiene ese poder en la tierra? No hay nadie que tenga ese poder. Nosotros tenemos que desarrollar gratitud a esa gran obra que el Señor hizo en ese madero, porque no hay absolutamente nada, no hay cloro que pueda limpiar nuestra vida del pecado como lo hace la sangre de Cristo Jesús.
Y sabe, no solamente lo hace el día bendito que nosotros venimos a Él, también a lo largo de nuestra vida muchas veces tropezamos, fallamos y el Señor está allí y a través de su sangre nos santifica y nos limpia. ¿Quién dice amén? ¿Quién necesita la sangre del Señor? Porque aquí mismo Él les dice más adelante, ya lo vamos a ver, benditos los que limpian sus ropas. Y una cosa es guardar las ropas y otra cosa es guardar los mandamientos. Porque guardar el mandamiento le toca a usted. Lavar las ropas solamente Dios lo puede hacer. Y Dios limpia nuestras ropas cuando nosotros venimos con sinceridad delante de Él. ¿Y por qué es tan importante esta cita que está en el último capítulo de Apocalipsis? Porque aquí hay algo, que es lo que sigue después. Esa cita donde el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto, que tiene un peso espiritual importantísimo. Yo le llamo el principio de la inercia espiritual. ¿Qué es inercia? En física, cuando lo vimos en el cole, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo. Es decir, hay cosas que se mueven por inercia. Hemos escuchado muchas veces esa frase. Usted empuja algo y si tiene ruedas va a avanzar por una distancia por inercia. O si hay algo que está estático, si no hay una fuerza que altere la materia, se va a quedar estático. ¿Qué es lo que el Señor esté diciendo aquí? Que las decisiones que usted y yo tomamos hoy tienen un impacto espiritualmente hablando en nosotros hacia adelante. Es decir, cuando yo decido algo por Dios o dejo de decidir hoy en lo que hago, espiritualmente hay una ley en mis miembros o en el espíritu que sigue impactándome. Por eso no es sino hasta que usted dice, sí Dios, ya, usted es radical y determinado, yo voy a dejar atrás este pecado, que Dios interviene y le ayuda a usted a caminar. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, me buscarán. ¿Y qué? Y me hallarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Eso es diferente a usted venir a la iglesia. Aquí estoy, Señor, chao. Voy para el mundo otra vez. Y la otra semana, aquí estoy, Señor, chao. Voy para el mundo otra vez. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Hay gente que de labios se acerca al Señor, pero su corazón está muy lejos. Cuando usted es radical y yo y decidimos venir al Señor y decir, sí Señor, pongo en el altar lo que tengo que poner y no voy a volver atrás. Entonces Dios dice, eso es lo que yo estaba esperando. Ahora sí estamos hablando. Y Él comienza a tratar con nosotros. ¿Y sabe qué ocurre? El Espíritu de Dios comienza a trabajar y hay cosas que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Porque la palabra de Dios dice, no es con fuerza y no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. ¿Quién necesita vencer sobre el pecado? ¿Quién necesita vencer al enemigo? ¿Quién necesita levantarse de una condición en la cual dice, Señor, si tú no me ayudas, no puedo? Esos son los que necesitamos. Esa es la actitud en la cual reconocemos y venimos al Señor y comenzamos a santificarnos. Mientras nos mantenemos en la misma posición, el que es injusto seguirá. Eso es un verbo que nosotros no lo conocemos en español, es un auristo en griego, es un presente, podría asimilarse a un presente continuo, es decir, lo que yo decido acá sigue teniendo efectos residuales hacia adelante. Si yo decido hoy no decidir y quedarme en lo que estoy, eso va a tener un efecto en mí, una inercia espiritual y me va a seguir afectando. Si yo decido y digo, sí Señor, hoy es el día, y voy a continuar caminando contigo, el Espíritu de Dios te va a asistir y va a comenzar el proceso más maravilloso en la vida del ser humano, que se llama la santificación, donde Él va a comenzar a transformarnos. ¿Quién puede recordar el día que tomó esa decisión radical? Levante la mano. ¿Cierto o no que a partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar? Mientras veníamos con un pie aquí y un pie allá, todo seguía igual. Sin embargo, el día que lo hicimos de esa manera, el Señor vio el corazón y entonces Él comenzó a trabajar en nosotros. Eso es algo así como cuando Dios vio a Natanael, que dice que estaba debajo de la higuera y Él dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué lindo que Dios diga eso de uno, qué lindo, aquí hay una verdadera hija mía que no tiene engaño. Aquí hay un hijo mío en el cual no hay engaño. Es una persona transparente, decidida en lo que tiene que hacer. ¿Quién le da la gloria al Señor? Vuelva a ver al que está al lado. Dígale, póngase vivo, póngase viva. Amén.
¿Sabe qué ocurre muchas veces? ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando no se decide caminar en el Señor, hay un patrón, hay una patología clara espiritual que uno ve en las personas. Cuando la gente rechaza el Evangelio, hay una escalonada, usted lo va a ver claro. Se rechaza el Evangelio, se endurece el corazón y después se vuelven insensibles a la voz del Espíritu Santo. Y esa es la gente que Dios viene y les habla y les manda un sueño a alguien o le manda a alguien que le dé una palabra y le dice, vea, no es por aquí, es por allá. Vea, no es por aquí, es por allá. Vea, sí, yo sé. Ay, sí, ay, es que qué difícil. Bla, 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 bla. Y usted ve que empiezan a hundirse y a hundirse y a hundirse y a hundirse. Es una estructura muy definida. Rechazo al corazón, se endurece, perdón, de rechazo al Evangelio, se endurece el corazón y se vuelven insensibles a la voz de Dios. ¿Cuál es la prescripción bíblica para poder salir de esto? Está en el libro de los Hebreos y dice así, por tanto, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Si el Espíritu de Dios le está hablando a través de la palabra a usted y usted dice, sí, estoy fallando en esto, es el momento que usted, como quien se quita una avispa, como le decían uno de los papás, inmediatamente se pare sobre sus pies y diga, ya me voy a dejar de pavadas, Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque entonces el Espíritu Santo va a venir y va a asistirnos. Eso es como cuando el Señor estaba hablándole en algún momento a la generación de Noé y dice que el Señor se cansó de esa generación. Ah, Dios se cansa. Dios se puede cansar. Claro, la misericordia de Él, como decimos, es una cuerda muy larga, pero tiene un tope. Él nos ama con amor eterno, Él quiere estar allí con nosotros, pero Él también quiere de nosotros algo muy lindo que yo le hablo que se llama congruencia. ¿Sos o no sos? Estamos, somos o no somos. ¿Qué cosa más desesperante es hablar con una persona en los negocios o una pareja que usted dice, bueno, llegamos a este acuerdo, bien, bien, y mañana hacen otra cosa? Somos humanos y podemos equivocarnos y fallar. Ahí es donde usted puede decir perdón. Lo que no debería ser es que nosotros digamos A y más bien sin esforzarnos sigamos haciendo Z. Usted puede fallar con un cónyuge en haber dicho algo, me equivoqué, pide perdón y usted se esfuerza, pero que se note el esfuerzo. Igual con el Señor, que usted diga, Dios, me cuesta, esto está pasando, Señor, pero yo quiero, ayúdame. Ahí es donde el Espíritu de Dios viene a asistirnos. Envía alas como de águila, dice la palabra, y nos levanta. Es donde Él comienza a darnos las fuerzas del Espíritu Santo y ya nosotros decimos, mira, antes me costaba este pecado, ya como que no. Pero como dicen los gringos, make no mistake, no nos equivoquemos. No es por usted, es porque el Espíritu está con usted. Es porque el Espíritu Santo te está ayudando. Y eso fortalece esa dinámica. Porque entonces nosotros vamos a tener gratitud y vamos a decirle gracias a Dios porque en otro tiempo no podía, pero ahora sí lo logro a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. ¿Quién dice amén? En el versículo 12 pasa algo muy interesante y dice de la siguiente manera, aquí Jesús se presenta. Dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo, vuelva a ver al que está al lado, dígale mi recompensa. ¿Sabe usted que Dios tiene una recompensa para cada persona? Y no es en serie, no es que las sacó todas en una fábrica y todas vienen, es una cajita azul con un lacito blanco para todos. No, una recompensa acorde a sus obras. Dice, traigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Le está hablando a la iglesia. Y se presenta. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Nada más y nada menos. ¿Y qué tiene que ver esto que el Señor está hablando? Si usted recuerda, en algún momento, Él se presentó como el yo soy. ¿Cuándo lo hizo? Pablo nos hablaba de eso hace algunos días. Cuando Él se mostró al pueblo de Israel, cuando los iba a sacar de aquella condición, Él les dijo, vaya díganle a Faraón que yo soy el que soy. El que ha sido, el que siempre es. Y aquí Jesús se presenta como ese yo soy. ¿Y por qué esto es tan importante en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? Porque parte del oficio de la religión mundial y de la apostasía que se está moviendo allá afuera, muchas veces es tratar de nivelar a Jesús
como con cualquier otro de los otros voceros que ha habido en otras religiones, con Mahoma y demás, y decir, no, Jesús no es Dios, Jesús fue un gran profeta, buena persona, sí, que Dios la envió, pero no es Dios. Que el Señor reprenda al diablo y sus mentiras. Porque aquí Él nos está mostrando que Él es, dice que el alfa y la omega, y ya vamos a ver a qué se refiere esto. Pero antes quiero abrir un paréntesis para introducir quién es ese Cristo y cómo se describe Él. Y por qué es importante que nosotros tengamos presente que Él es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Y esto habla en el Evangelio de Juan, cuando el Señor está teniendo una discusión con los fariseos por un milagro que acababa de hacer. Y los fariseos le dicen, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús les responde, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús salió inadvertido del templo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús aquí? Que antes de que el patriarca Abraham fuera, él ya estaba. No hay ningún otro vocero en esta tierra que haya caminado que pueda decir semejante cosa. Él lo que le está diciendo es, yo estoy aquí hoy, pero antes de que estuviera, ya estuve. Aún antes de que Abraham estuviera, yo soy el que soy. Y introduce aquí en el capítulo 22 esta verdad, cuando les dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué tiene que ver esto? El alfa era la primera letra del alfabeto griego. Y la omega era la última. Él les está diciendo básicamente, yo siempre he existido. Siempre he estado. Todo lo que existe, todo lo que hay, lo visible y lo invisible ha sido creado por Él, a través de Él y para Él. Sean tronos, sean principados, sean dominios, sean átomos, las estructuras más básicas de la vida, absolutamente todo. Él sabe cómo está hecho, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Usted puede decir, ¿para qué sirven las moscas tan desagradables? Sirven para algo. ¿Para qué sirven las hormigas? Todo tiene una razón de ser en esta vida. A veces lo lindo y lo no tan lindo que nosotros pensamos, ¿por qué ocurre? Tiene una razón de ser en nuestras vidas también. Yo soy el alfa y la omega, le dice el Señor. Y luego le dice la raíz y la descendencia de David. ¿A qué se refiere el Señor? Para los judíos era muy importante David como rey. Y Él les está diciendo, antes de David, yo soy. Y también soy de la descendencia de David. Y no lo deja ahí, Él se presenta 3 veces. La tercera utiliza esto y le dice, yo soy la brillante estrella de la mañana. Como esa estrella que usted ve ahí. ¿Cuál es la brillante estrella de la mañana? Es esa que, después de que pasa la noche y ya comienza a salir el sol, es la última que se ve. Que usualmente la asocian con el planeta Venus. Ese es el Dios que está con nosotros a través de los momentos más difíciles y más oscuros, pero Él siempre va a estar allí visible para nosotros. Amén. Siempre va a estar allí. La brillante estrella de la mañana. Qué esperanza más fuerte le está brindando el Señor a la iglesia a través de esto. Amén. La brillante estrella de la mañana. Y le dice después, pasa al versículo 7, les dice, miren, yo vengo pronto, benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Y aquí introduce 2 cosas que se le llama usualmente las bienaventuranzas. Y si usted recuerda, el Señor en el Sermón del Monte en algún momento les dio y les habló de bienaventuranzas. Y les decía, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed, pero no de McDonald's, de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Esas fueron las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pero aquí Él introduce 2, y esas 2 son los que leen y guardan la palabra, y luego les dice, y los que lavan sus ropas para entrar con Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor nos dice a nosotros que tenemos que guardar los mandamientos, tiene que ver con que en nuestro caminar en la vida hay cosas que Dios nos va a pedir guardar y que es parte del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer.
Y lo otro, cuando él dice los que lavan sus ropas, tiene que ver con esa decisión en la cual usted viene delante del Señor y le dice, Señor, yo no puedo con el pecado. Señor, yo ya no quiero caminar como caminaba antes. Y allí la sangre del Cordero viene para limpiar nuestras ropas. ¿Quién le da la gloria al Señor? Guardar los mandamientos, lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Son dos verbos, son dos acciones, dos rangos de acción muy diferentes. Uno que yo hago y que Él me pide y que dice que son benditos, bienaventurados. Eso quiere decir afortunados los que lo hacen. Y el otro, lo que yo no puedo hacer, pero que sí le pido al Señor que lo ejecute en mi vida. Y lo creo en fe, porque yo no puedo hacerlo. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a esto? Hay un texto en Tito que me encanta, en el capítulo 3, y lo leo para ustedes. Y aquí Pablo les habla lo siguiente: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y en envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y aquí dice cómo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Yo te hago una pregunta hoy: ¿le has permitido al Señor limpiar tus vestimentas, limpiar tus ropas? Si la respuesta ahí en el corazoncito es, uy, no sé, yo te invito a que lo hagas, a que te presentes delante del Señor. Si en alguna manera estas cosas, los malos deseos, dice aquí, la rebeldía, los deleites de la vida todavía nos atrapan y quieren llevarnos hacia atrás, es el momento en el cual le digamos, Señor, ven, limpia, regenera esta vida, lávame con el agua, con la sangre del Cordero, el agua de tu palabra, y entonces Él comienza a trabajar en nosotros. Continúa en el versículo 15, le dice, fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Ahora, antes de que se enojen mis amigos de Dog Walker o Territorio Zaguate y los que aman los perros, cuando dice que los perros estarán afuera, no quiere decir y no está hablando de canes. En el pensamiento bíblico y en la cultura en la cual él estaba hablando, los perros significaban varias cosas. Tenían que ver con hombres malvados, malos obreros, y también en el sentido natural, los perros no eran tenidos como las mascotas de hoy en día. Eran animales que usualmente causaban caos, revolcaban la basura y hacían cosas indebidas. Él no está hablando aquí de boxers, ni de dálmatas, ni de chihuahuas, ni nada de eso. Está hablando de personas y describe esas condiciones. Habla de la brujería. Y en algún momento lo vimos en el mensaje de las 7 iglesias, cuando habla de la brujería aquí. Viene de una palabra en griego que se pronuncia pharmakeia y tiene que ver con las personas que abusan de drogas, de sustancias que provocan un estado alterado de conciencia. Y la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis que esto iba a ser un pecado que iba a estar prevalente en los últimos tiempos. Ahora yo le hago la pregunta, ¿de alguna manera eso lo vemos hoy? Totalmente. Es una de las maneras y una de las en las cuales la profecía bíblica nos da visibilidad de cómo son los matices y la tonalidad que van a tener los últimos tiempos antes de que el Señor levante su iglesia. ¿Quién está listo? Amén. Muy pocas manos se levantaron. ¿Quién está listo para que el Señor lo lleve? Estamos listos para que Él venga y tome a su iglesia. Él pasa de aquí a hacer una invitación y les dice, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan.
todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Y este es el llamado del Señor para aquellas personas que de pronto todavía no han decidido optar por Él, o que tal vez estén en su vida con un vacío o con falta de un norte. El llamado del Señor es: si en tu vida hay sequedad espiritual, Él lo único que nos va a decir es: ven, acércate, sediento, sedienta, ven al Señor, porque Él es el único que puede saciar nuestra hambre y sed espiritual. Él es el que dio la vida por nosotros, Él es el que nos creó, Él es el que sabe cómo estamos nosotros hechos. Pasa el Señor aquí a dar una advertencia, una última advertencia. En el versículo 18 dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito, Dios le agregará a esa persona las plagas que describen en este libro. Y si alguno quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Y aquí hay algo muy importante a nivel apologético, es decir, de la defensa de la fe de un hijo de Dios. Nosotros sabemos, aquí Juan está hablando, el Señor le está hablando a Juan puntualmente de Apocalipsis, pero nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Que el que le quite a la Biblia algo o el que le añada algo, dice que Dios mismo quitará su nombre del libro de la vida. ¿Qué nos enseña esto? Que no puede levantarse alguien mañana diciendo: es que un ángel me dijo que este libro, y añadirlo, como el caso de los mormones. O es que necesitamos seguir estos mandamientos nuevos y añadírselo a la escritura como un dogma o algo a seguir. No es así, porque la palabra de Dios, aquí mismo el Señor estaba sellando y diciendo que no se puede añadir ni quitar nada a su libro. Amén. Ahora, esto tiene un efecto a nivel doctrinal y a nivel práctico también. Porque si bien es cierto, Él dice no añadan, también está diciendo no le quiten. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios no podemos venir y selectivamente decir: uy, me encanta esto de Dios, pero estos versículos de aquí, esto como que yo no lo voy a vivir. Esto lo voy a sacar. No, esto que dice aquí con respecto al mundo y separarme, o esto que dice aquí con respecto al orden del diezmo y de la ofrenda, o esto que dice aquí con respecto al trato del suegro o de la suegra o de los mayores, esto lo voy a quitar. La palabra de Dios nos dice que no podemos quitar nada, ni añadirle. Amén. Están muy callados, ¿verdad? Muy interesante. Porque esto es un llamado a nosotros como hijos de Dios, a lo que decíamos antes, a tener consistencia en lo que yo digo, en lo que un día decidí, de llamarle a Dios Señor, de llamarle al Señor el esposo, de llamarle a Él la estrella de la mañana, de decir que Él es mi inicio y mi fin, de lo que yo adoro cuando canto y lo que le digo muchas veces cuando estoy adorando, son cosas que tienen una trascendencia y tienen un impacto en nosotros. Nos manda el Señor aquí en el sentido doctrinal y en el sentido práctico cómo vivir, y nos enseña también que no somos nosotros los que determinamos nuestras doctrinas de vida. Es la palabra de Dios la que determina cómo tiene que ser. No, yo voy con Dios ahí a mi manera, a brincos y a saltos. No, no es ni a brincos y a saltos, esa es la manera que Dios quiere, en paz y en orden. Amén. Es que yo quiero, Dios, mañana ya empezar a servir, Dios. Qué bueno que hay eso, pero muchas veces Dios necesita prepararnos. No, yo voy a venir a Dios dentro de un tiempo, todavía estoy muy joven, me falta mucho camino que recorrer. ¿Será tan cierto? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra. Es decir, el día de decisión es hoy. Es hoy, es hoy, es hoy. Que tienes que decidir si caminar entre lo que conociste o hacer lo que el Señor quiere que hagas. No es nuestros propios caminos, como le decía el Señor al pueblo de Israel: deje de caminar en sus propios caminos. Es caminar a la manera que Él quiere. Amén. Y concluyo con esto, la última oración que hay en la Biblia. Juan le dice: aquel que es el testigo de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aquí está hablando Juan.
Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana. Y a partir de todo lo que hemos escuchado, medite por un momento en su corazón si es este un día en el cual el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Uno de mis versículos favoritos en la palabra está en el libro de Timoteo. Y aquí está el apóstol Pablo hablándole y le dice lo siguiente: he peleado la buena batalla. Vuelva al lado y dígale, hay que ponerse la armadura. He acabado la carrera. Vuelva a ver al que está al lado. Dígale, póngase las tenis. He guardado la fe. Vuelva a ver otra vez. Dígale, póngase vivo. Póngase viva. Por lo demás, dice aquí, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Estás anhelando esa venida del Señor? ¿Amando ese espacio, ese momento en el cual tú dices, ojalá que Dios venga ya? Probablemente muchos niños o adolescentes digan, no, después de la temporada de Pokémon. O no, Señor, después del viaje a Nueva Zelanda, por favor. Cierre sus ojos, vamos a presentar nuestro corazón en oración delante de Él. Sabe, muchas cosas aquí en la tierra que es muy sencillo que nos distraigan, desde nuestra familia, trabajo, estudio y demás. Pero hay algo que supera todo eso, y eso es el Señor. El cielo no es el cielo porque tenga calles de oro, mar de cristal. El cielo es el cielo porque ahí está Él. Y al leer y estudiar este libro, es imposible que olvidemos la promesa que el Señor nos hace con la apertura del mismo. Cuando nos dice en el capítulo 1, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan este mensaje y obedecen lo que Él dice, porque el tiempo está cerca. Si el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón a través de este estudio y de esta palabra, en lo tocante a guardar su vida en santidad y apartarse para Él, yo le invito a que usted levante sus manos y adore a Dios, porque entonces la palabra de Dios ha surtido un efecto en su vida. Glorifique al Señor, porque no hay ningún otro libro en la Biblia que prometa algo solo por leer y escucharlo. Y usted ha escuchado y ha leído de este libro, y hay cosas que el Señor suelta a favor de su iglesia solamente por ese hecho. Y las cosas que Dios está haciendo es estableciendo cuerdas de amor, atrayendo a su iglesia hacia Él. Es mostrándote y mostrándonos cómo no hay nada allá afuera que verdaderamente valga la pena más que Él. Y Dios no nos llama por medio de esto a un montañismo y apartarnos del mundo. Todo lo contrario, nos manda a estar ahí. Nos manda a ser luz, nos manda a ser lámparas, nos manda a ser gente que mostremos la gloria de Dios, que mostremos la presencia del Señor, que estemos con Él, que seamos sal, que seamos luz. Así que en esta mañana venimos, Señor, orando y presentando, Dios, esta iglesia, este pueblo tuyo, y dándote gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, pidiéndote, Dios, que tu Espíritu comience a operar en las vidas aún más, Dios, de los aquí presentes, porque hay personas aquí de las cuales Dios quiere más. Hay personas aquí que están
a una profundidad con Dios A, y hay otros que están en B, otros que están en C, pero Dios lo mismo quiere para todos, y es que no te quedes allí a donde estás, no porque esté mal, sino porque Él quiere mostrarse a tu vida de maneras nuevas, de maneras diferentes, de maneras que no has conocido. Señor, gracias porque tú estás trabajando en las mentes y en los corazones de tu iglesia, Señor. Porque tú estás derribando estructuras, Señor. Tú estás quitando barreras a la fe. Tú estás alentando a tu iglesia, Señor, y atrayéndola a ti con cuerdas de amor. Venimos, Señor, dándote la gloria y dándote la honra por este tiempo, Señor, por esta tu palabra, Padre, que has enviado, Señor, que nos ha dado estructura, nos ha dado, Señor, firmeza, nos ha dado visibilidad, nos has puesto un horizonte, Señor, muchísimo más sublime que el que nosotros teníamos, muchísimo más lejos de lo que nosotros podíamos pensar. Y hoy, Señor, nosotros venimos bendiciendo tu nombre. Yo le voy a invitar a que usted ore en esta mañana y le diga al Señor: Padre, si hay algo en mi corazón que me haga no anhelar esa venida, que me haga, Señor, mantenerme a una distancia tuya, que me haga, Señor, mantenerme con un pie aquí y otro allá, hoy quiero entregártelo. Yo le invito a que usted en esta mañana haga esa oración y le diga: Espíritu del Dios viviente, escudriña este corazón, entra por cada uno de sus senderos y laberintos y revisa, a Dios, si hay algo en mí que necesita ser traído delante tuyo, porque es el anhelo de mi corazón, Señor, el caminar a tu lado. Y hoy no quiero, Señor, que haya un solo ápice de duda, que no haya, Señor, una cosa que me impida caminar en fe. Hoy no quiero, Señor, quitarle ni añadirle a tu palabra en mi vida. Constancia, quiero dominio propio, quiero, Señor, glorificarte, y hoy reconozco que con mis propias capacidades no lo voy a lograr. Hoy recibo, Señor, la asistencia de tu Espíritu, y te pido perdón si en algún momento he resistido a tu Espíritu Santo. Sabe, pídale perdón al Señor si en algún momento usted ha resistido el Espíritu Santo. Yo en un momento lo resistí y no me fue nada bien. Si de alguna manera usted considera que ha resistido la voz de Dios, dígale hoy: Señor, yo te pido perdón. Y hoy quiero caminar contigo, Señor, con cuentas claras, Padre, con total congruencia entre lo que digo, Señor, y lo que quiero y lo que hago. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te damos gracias por esta tu iglesia, Padre, por cuánto tú amas, Dios, a tu pueblo, cuánto tú amas, Señor, a tu iglesia, que derramaste, Señor, esa sangre y expusiste tu cuerpo, Señor, a ese vituperio y a ese gran dolor. Pero hoy, Dios, no es ni la sombra de lo que fue esa cruz. Hoy tú estás a la diestra del Padre. Dice tu palabra, Dios, que tú vienes por tu iglesia y vienes, Señor, en gloria. Vienes, Señor, con esa mirada que es como llama de fuego, con el resplandor del sol, y vienes, Señor, con la comunidad de los santos, y vienes, Padre, a recoger a tu pueblo para establecer un reinado aquí, Señor, milenial. Y cuánta gloria, Señor, va a haber allí, y cuántas cosas vamos a ver, Señor, vamos a oír y vamos a entender. Permite, Dios, hoy que nuestra mirada sea quitada de lo terrenal y sea puesta, Señor, en las esferas celestiales, para que entonces lo que tú quieres con cada uno de nosotros siga cumpliéndose, Señor, aún por proporción, Padre.
Hoy bendecimos tu nombre y te damos la gloria, te damos la honra por este tiempo y queremos, Señor, alabarte, queremos adorarte. Señor, como si vinieras dentro de una hora, como si estuviésemos por verte cara a cara dentro de una hora, Dios. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón amarte y adorar al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Solo a ti adorar, solo a ti exaltar, solo a ti reconocer, al que tiene el poder en su diestra, al que hizo todo lo que existe, los tronos, los dominios, al que le pone nombre a las Pleiades y al Orión, al que existe, al Todopoderoso, al que reina. A ti, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar, Señor. Le voy a invitar a que usted en ese espíritu de adoración mantenga sus ojos cerrados, y si hay una razón por la cual usted le deba a Dios gratitud, que yo sé y sabemos que hay muchas, adore a Dios y que nada le impida, nada. Olvídese del que está a la par, olvídese del que está adelante o atrás, olvídese de sus problemas, olvídese de sus fortunas y adore al Señor, que es el que ha creado todo lo que usted y yo vemos. Gracias, Señor.